El secreto de la Casa de las Mareas, parte 2. La maldición decide su heredero. Capítulo final y el despertar de las piedras. La casa no era ya una estructura de piedra y madera, sino un organismo que respiraba al ritmo de las mareas, un corazón antiguo latiendo contra el acantilado como si llevara siglos esperando este momento preciso. Esta convergencia de sangre y tiempo y verdad que finalmente había llegado en la forma de Valeria Monteiro, la última de su línea, la hija que nunca debió regresar, pero que ahora estaba aquí, empapada de agua salada y terror, mirando al hombre que afirmaba ser su padre, con una mezcla de reconocimiento visceral y rechazo absoluto. Luca Monteiro permanecía inmóvil junto a la ventana del segundo piso, con la niebla presionándose contra el cristal como dedos ansiosos buscando entrada, su silueta recortada contra el gris perpetuo del cielo gallego que nunca parecía decidirse entre el amanecer y el ocaso, atrapado en ese limbo de luz mortecina que hace que todos los colores se desvanezcan, excepto el negro del mar y el verde enfermizo del musgo que crecía en las paredes exteriores como una infección que la casa hubiera estado intentando curar durante décadas sin éxito. No puedes simplemente decir que mataste a tu propia hija y esperar que yo entienda. Las palabras de Valeria salían entrecortadas, interrumpidas por temblores que no eran solo del frío, sino de algo más profundo, algo que venía de reconocer que la sangre que corría por sus venas estaba manchada con decisiones antes de su nacimiento, decisiones que habían determinado su existencia de formas que apenas comenzaba a comprender. La casa crujió entonces, un sonido tan orgánico que ambos se tensaron instintivamente. No era el crujir normal de madera vieja expandiéndose con la humedad, era el sonido de algo despertando, de articulaciones que no habían sido usadas en mucho tiempo, comenzando a moverse de nuevo. Las vigas sobre sus cabezas gemían como huesos antiguos, protestando contra el peso de secretos demasiado pesados para seguir cargando. Entender no es lo que necesitas, dijo Luca finalmente. Su voz áspera, como si hubiera pasado años sin usarla, excepto para hablar consigo mismo en la oscuridad de esta casa maldita. Necesitas saber. Hay una diferencia. El entendimiento implica perdón, implica contexto, que hace que las acciones tengan sentido. Pero el saber es más honesto y más cruel. Se giró hacia ella entonces, y Valeria pudo verlo realmente por primera vez en la luz débil que luchaba por penetrar las ventanas sucias. Tenía su edad escrita en arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, líneas talladas no por el tiempo normal, sino por dolor sostenido, por 3 décadas de autocastigo que lo habían convertido en algo entre hombre y fantasma. Sus manos, cuando las levantó en un gesto de súplica o explicación, temblaban con un movimiento constante que sugería que nunca habían dejado de temblar desde aquella noche hace tanto tiempo. Tu madre Rosalía era la mujer más valiente que conocí, comenzó, caminando hacia el centro de la habitación, donde una lámpara de aceite, cuando la había encendido, o había estado encendida todo este tiempo, proyectaba sombras danzantes que parecían tener vida propia. No porque enfrentara el peligro sin miedo, sino porque tuvo miedo toda su vida y aún así tomó decisiones, decisiones imposibles, como la de huir de aquí contigo cuando tenías apenas 2 años, sabiendo que el mar eventualmente vendría a buscarte, pero apostando a que la distancia y el tiempo podrían, no sé, diluir el llamado, debilitar los lazos de sangre que te ataban a este lugar. ¿Y funcionó? Preguntó Valeria, aunque ya conocía la respuesta porque estaba aquí, porque había respondido al llamado, incluso sin saber que era un llamado. Por 30 años, sí, 30 años de gracia, 30 años donde el mar esperó con la paciencia de algo que conoce la eternidad. Pero las deudas siempre se cobran, niña, siempre. Y ahora el mar ha venido a cobrar la suya. Como si respondiera a sus palabras, un sonido surgió desde abajo, el inconfundible golpeteo del agua contra madera, el chapoteo de olas que no deberían estar dentro de una casa, pero que claramente lo estaban. Valeria corrió hacia la ventana que daba al frente de la mansión, y lo que vio hizo que su estómago se contrajera. La marea había subido. No gradualmente como debería ser con el ciclo lunar normal, sino de repente, dramáticamente, como si el océano hubiera decidido reclamar la tierra con urgencia. El agua ya lamía los escalones del porche principal, subiendo con cada ola, trepando por la piedra del acantilado con dedos líquidos que parecían estar buscando algo específico,
algo precioso que esta casa había guardado demasiado tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, susurró Valeria. Hasta que la marea alcance su punto más alto, respondió Luca, acercándose para mirar por encima de su hombro. 2 horas, quizás menos. El mar no sigue las reglas normales cuando viene a cobrar. Se mueve según su propia necesidad, su propia hambre. Entonces cuéntame, dijo Valeria, girándose para enfrentarlo directamente. Cuéntame todo, desde el principio, desde el verdadero principio, no la versión que crees que puedo soportar, la verdad completa. Porque si voy a morir en esta casa, si el mar va a llevarme como llevó a Elena, entonces merezco saber por qué. Merezco entender qué pecado cometió alguien hace siglos que todavía estamos pagando. Lucas cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo había algo diferente en ellos, algo que se parecía a alivio mezclado con dolor, como si finalmente pudiera dejar caer una carga que había estado sosteniendo durante demasiado tiempo. Está bien, dijo, te contaré. Todo. Pero primero necesitas comprender algo fundamental sobre esta familia, sobre las mujeres Monteiro. No fueron maldecidas por accidente. No fueron víctimas inocentes de algún demonio caprichoso. Eligieron esto. La primera de nosotras eligió esto conscientemente. Y cada generación desde entonces ha estado viviendo con las consecuencias de esa elección. Se movió hacia el escritorio, donde Valeria había encontrado la fotografía de Elena. Abrió un cajón, que ella no había notado, estaba allí, y sacó algo envuelto en tela encerada que olía a sal y tiempo. Lo desenvolvió con cuidado reverente, revelando un libro. No un cuaderno común, sino un tomo antiguo encuadernado en cuero negro con herrajes de plata, que se habían oscurecido hasta volverse casi negros también. Esto es el libro de las mareas, dijo, su voz tomando un tono casi litúrgico. Ha sido guardado por nuestra familia durante 257 años. Cada matriarca Monteiro añade su entrada antes de que el mar la reclame o la deje ir. Es un registro, un testimonio, una advertencia que nunca es escuchada porque cada generación cree que será diferente, que encontrará la manera de romper el patrón. Colocó el libro sobre el escritorio y lo abrió, pasando páginas que crujían con fragilidad extrema, algunas escritas con tinta que se había desvanecido hasta ser casi ilegible, otras con sangre que había oxidado hasta volverse marrón oscuro, todas en caligrafías diferentes que marcaban las eras a través de las cuales este terrible registro había sido mantenido. Aquí, hijo, señalando una entrada cerca del principio. Esta es la primera, escrita por Catalina Monteiro en el año 1767. Lee. Valeria se inclinó sobre el libro, entrecerrando los ojos para descifrar la escritura antigua. Me llamo Catalina Monteiro y registro aquí mi pecado para que mis descendientes sepan de dónde viene su maldición y por qué no pueden escapar de ella. Era el año de nuestro Señor de 1767 cuando el mar tomó a mi esposo y a mis 4 hermanos en una tormenta que los ancianos del pueblo todavía invocan cuando hablan de la furia de Dios. Me quedé sola con 3 hijas que alimentar y sin más propiedad que esta tierra estéril sobre el acantilado donde ahora escribo estas palabras. Estaba preparándome para arrojarme al mar con mis hijas en mis brazos, preferir una muerte rápida al hambre lenta que nos esperaba, cuando escuché una voz. No venía del viento, ni de mi propia mente enloquecida. Venía del agua misma, desde las cuevas bajo esta tierra donde el mar entra y sale con sus rituales eternos. La voz me llamaba por mi nombre. Me prometía salvación. Me prometía que mis hijas vivirían, que prosperarían, que nunca conocerían el hambre que yo había conocido. Y yo, en mi desesperación, en mi orgullo de madre que cree que puede negociar con fuerzas que no comprende, bajé a esas cuevas. Lo que encontré allí no puedo describirlo con palabras que hagan justicia. No era demonio ni ángel, era algo más antiguo, algo que había existido antes de que el cristianismo llegara a estas costas, algo que los druidas antiguos conocían y respetaban y temían. Los gallegos lo llaman Moura, otros lo llaman simplemente el mar, pero tiene conciencia, tiene voluntad y tiene hambre. Me ofreció un pacto, mis hijas vivirían en abundancia, la tierra produciría, los peces vendrían a nuestras redes, la riqueza fluiría a nuestra familia como las mareas fluyen a la costa. Pero a cambio, cada generación debía pagar un precio, no oro, no cosechas, sino algo más precioso, elección. Cada primogénita hembra de cada generación debe, al cumplir 17 años, venir a estas cuevas y elegir. Elegir entre 2 amados.
Elegir quién permanece en tierra y quién se entrega al mar. Elegir sabiendo que no hay respuesta correcta, que cualquier elección será una herida que nunca sanará. Yo acepté. Dios me perdone. Acepté porque creí que tenía 30 años antes de que el precio viniera a cobrarse. 30 años, durante los cuales mis hijas crecerían fuertes y preparadas. Creí que el tiempo haría el horror más soportable. Estaba equivocada. Nada hace esto soportable. Y ahora, 30 años después, mi hija mayor María está en las cuevas, eligiendo entre su esposo y su hijo. Y yo escucho sus gritos desde aquí arriba y sé que he condenado no solo a una generación, sino a todas las que vendrán. Que Dios tenga piedad de mi alma y de las almas de todas mis descendientes, porque el mar no conoce la piedad, solo conoce el hambre, y el hambre nunca termina. Valeria se enderezó lentamente, sintiendo náuseas subiendo por su garganta. La habitación parecía girar ligeramente, como si el piso mismo se hubiera vuelto líquido. Entonces no fue una maldición lanzada sobre nosotras, dijo con voz hueca. Fue una elección. Una mujer desesperada vendió a sus descendientes para salvar a sus hijas. Sí, confirmó Luca, y cada generación desde entonces ha estado pagando por esa elección, incluida tú, incluida Elena. El nombre cayó entre ellos como una piedra en agua profunda. ¿Dónde está Elena ahora?, preguntó Valeria. ¿Qué es ella? La vi en las cuevas, pero no era solo un fantasma. Era algo más. Elena es lo que se convierte a alguien cuando el mar la toma pero no la mata, dijo Luca, y su voz se quebró en las últimas palabras. Es memoria sostenida en agua salada. Es amor que se negó a disolverse incluso cuando su cuerpo lo hizo. Estoy aquí, dijo una voz desde la puerta, y ambos se giraron bruscamente. Elena estaba de pie en el umbral, pero no era la criatura hinchada y terrible de las cuevas, ni la adolescente hermosa de la fotografía. Era algo intermedio, algo que fluctuaba entre estados, a veces sólida, a veces translúcida, siempre goteando agua de mar que dejaba charcos que se evaporaban inmediatamente solo para reformarse cuando ella se movía. Hermana, dijo mirando a Valeria con ojos que eran ventanas hacia profundidades oceánicas. Finalmente has venido. He estado esperando tanto tiempo. Nuts. Las verdades que el mar guarda. Valeria quiso retroceder, quiso correr, pero sus pies se habían enraizado al suelo, como si la madera misma se hubiera vuelto magnética. Elena se movió hacia el centro de la habitación con pasos que no hacían sonido, su forma dejando rastros de humedad en el aire que brillaban con fosforescencia débil en la penumbra creciente. No tengas miedo, dijo Elena, aunque su voz tenía capas, como si múltiples personas hablaran al unísono. Una adolescente, una anciana, algo que nunca fue humano. No he venido a lastimarte, he venido a liberarte. Si me dejas. ¿Liberarme de qué?, preguntó Valeria, forzando las palabras a salir a pesar del terror que le cerraba la garganta. De la mentira, respondió Elena. La mentira que nuestro padre ha estado manteniendo durante 30 años. La mentira que incluso nuestra madre creyó hasta el día de su muerte. La mentira que hace que pienses que eres víctima de una maldición, cuando en realidad... Elena, no, gritó Luca, pero Elena levantó una mano y él se congeló, como si hilos invisibles lo hubieran atado. En realidad, continuó Elena, ahora mirando directamente a Valeria con intensidad que quemaba, tú eres la elegida, no para ser sacrificada, sino para romper el ciclo. Catalina Monteiro escribió que cada primogénita debe elegir. Pero lo que no escribió, lo que descubrí aquella noche en las cuevas, es que hay una tercera opción. Una opción que ninguna Monteiro ha tenido el valor de tomar. ¿Qué opción? Elegir nada, dijo Elena simplemente. Negarse a participar, rechazar el juego completo. Porque verás, hermana, el pacto de Catalina tiene una cláusula que ella nunca entendió. El mar no puede forzar, solo puede invitar. Si una primogénita rechaza hacer cualquier elección, si está dispuesta a aceptar las consecuencias de ese rechazo sin intentar negociar o escapar, entonces el pacto se disuelve. No para ella, para todas. Valeria sintió que el mundo se reordenaba a su alrededor. Pero dijiste que el mar te tomó, que papá tuvo que elegir entre tú y yo. Esa es la mentira, dijo Elena, y ahora se giró hacia Luca, con algo que podría haber sido compasión o podría haber sido furia. Era difícil distinguir. Papá nunca tuvo que elegir. Yo elegí. Cuando cumplí 17 años, cuando bajé a las cuevas como todas las Monteiro antes que yo, el mar me mostró las opciones. Podía elegir a mi padre o a mi hermana no nacida todavía. Podía continuar el ciclo, o podía hacer algo que ninguna otra había hecho.
¿Qué hiciste?, susurró Valeria. Me ofrecí voluntariamente, dijo Elena, sin condiciones, sin intentar salvar a nadie, sin negociar. Le dije al mar, me llevo a mí, no porque esté eligiendo entre dos amados, sino porque elijo romper esta cadena de dolor. Y si mi muerte significa que mi hermana pequeña nunca tendrá que enfrentar esta elección, entonces voy dispuesta. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Elena ahora, aunque no eran lágrimas de agua normal, sino algo más denso, más salado, como si el océano mismo estuviera llorando a través de ella. ¿Y qué pasó?, preguntó Valeria, aunque parte de ella ya lo sabía. Parte de ella había estado sabiendo desde que vio esa fotografía con la inscripción en la parte posterior. El mar me tomó, dijo Elena, pero no como toma a las elegidas. Me tomó como toma a las voluntarias. Me convirtió en parte de él, en guardiana, en la que espera. Porque una vez que alguien se ofrece sin esperar nada a cambio, el pacto comienza a debilitarse. Y si otra lo hace, si tú lo haces, Valeria, entonces se rompe por completo. No solo para nosotras, para todas las familias que alguna vez hicieron tratos con fuerzas que no entendían. Valeria miró a su padre, que había colapsado contra la pared, con rostro contorsionado en agonía. ¿Por qué?, le preguntó. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué dejaste que mamá creyera que habías elegido? ¿Por qué dejaste que yo creciera pensando que no tenía padre en lugar de decirme la verdad? Porque Luca apenas podía hablar a través de los sollozos, porque si te decía la verdad, si te decía que Elena se había sacrificado por ti, entonces yo me sentiría obligada a hacer lo mismo, completó Valeria. Me sentiría en deuda, y vendrías aquí de todas formas, pero no como alguien eligiendo libremente, sino como alguien cumpliendo con una obligación. Exactamente, dijo Elena. Y eso no rompería el pacto, solo lo continuaría bajo otro nombre. El sacrificio solo funciona si es verdaderamente voluntario, si no hay culpa ni obligación solo amor. La casa crujió de nuevo, más fuerte esta vez, y el sonido del agua abajo se había convertido en un rugido. Valeria corrió a la ventana y vio que el océano había alcanzado el primer piso, inundando las habitaciones que había explorado apenas horas antes. El nivel subía visiblemente, trepando por las paredes exteriores como una criatura viviente intentando tragar la estructura entera. No tenemos mucho tiempo, dijo Elena. La marea alta será en 30 minutos. Si vas a hacer esto, si vas a elegir, debes hacerlo ahora. Debes bajar a las cuevas y enfrentar lo que habita allí. ¿Y si no voy?, preguntó Valeria. ¿Qué pasa si simplemente salgo de esta casa y conduzco lejos? Entonces el mar esperará, dijo Elena. Esperará hasta que tengas una hija, y entonces vendrá por ella. Y si no tienes hijas, vendrá por las hijas de tus primas, o las hijas de tus primas. El pacto no termina por abandono, solo termina por elección. Valeria cerró los ojos, sintiendo el peso de 257 años de dolor presionando contra sus hombros. Pensó en su madre, que había huido con ella cuando era bebé, que había pasado 30 años mirando por encima del hombro, esperando que el mar viniera a reclamar lo que se le debía. Pensó en Elena, que había pasado 3 décadas como algo entre la vida y la muerte, esperando que su sacrificio finalmente tuviera significado. Pensó en Catalina y todas las mujeres entre ella y Valeria, cada una atrapada en un ciclo que no podían romper porque no podían ver la salida. Y supo lo que tenía que hacer, no porque fuera valiente, no porque tuviera alguna fe noble en el sacrificio, sino porque estaba cansada, cansada de secretos, cansada de mentiras, cansada de vivir con el miedo de que cualquier felicidad que construyera sería eventualmente destruida por una deuda contraída siglos antes de su nacimiento. Está bien, dijo abriendo los ojos, iré, haré mi elección, o mi no elección, lo que sea necesario para terminar esto. Valeria, no. Luca encontró su voz finalmente. No puedes. Ya perdí una hija a esto. No puedo perder otra. Ya me perdiste, dijo Valeria con una gentileza que sorprendió incluso a ella misma. Me perdiste cuando mamá huyó conmigo. Me perdiste cuando decidiste que las mentiras eran más seguras que la verdad. Esto no es perderme. Esto es finalmente conocerme y elegir algo por mí misma en lugar de dejar que las elecciones de otra persona dicten mi vida. Elena sonrió entonces, y fue la primera expresión genuinamente humana que Valeria había visto en su rostro desde que apareció. Eres más fuerte que yo, dijo, más fuerte que cualquiera de nosotras, y creo que puedes hacerlo. Puedes ser la que finalmente nos libere a todas.
¿Vendrás conmigo?, preguntó Valeria. A las cuevas. No quiero enfrentar esto sola. Estaré contigo, prometió Elena. Hasta el final. Y así, mientras la casa gemía y el agua subía y la noche caía sobre Galicia, con su oscuridad característica, que era más que ausencia de luz, sino presencia de antigüedad. Valeria Monteiro comenzó su descenso hacia las cuevas donde el mar esperaba para recibir su respuesta. El descenso a las profundidades. Las escaleras que conducían a las cuevas estaban completamente inundadas ahora. El agua alcanzando los tobillos de Valeria en los primeros escalones y subiendo hasta sus rodillas cuando bajaba más, tan fría que cada paso era una agonía que hacía que sus músculos se contrajeran involuntariamente. Elena flotaba junto a ella, su forma diluyéndose parcialmente en el agua como si fuera parte del mismo elemento, mientras que detrás de ellas, Luca las seguía con una antorcha que sostenía por encima de su cabeza, aunque la llama luchaba contra la humedad que saturaba el aire. La oscuridad era absoluta, excepto por ese círculo débil de luz anaranjada y el extraño resplandor bioluminiscente que emanaba de Elena, haciendo que su piel pareciera brillar con fosforescencia submarina. Las paredes de roca a ambos lados estaban cubiertas con algo que podría haber sido musgo o podría haber sido algas, creando una textura viva que pulsaba sutilmente como si respirara. Cuando llegues al fondo, dijo Elena, su voz resonando extrañamente en el espacio cerrado, verás una cámara. Es más grande de lo que parece. El mar la ha estado excavando durante siglos, cada marea llevándose un poco más de roca, creando un espacio que existe tanto en nuestro mundo como en el suyo. ¿El suyo?, preguntó Valeria, tratando de concentrarse en la conversación, en lugar del frío que ahora le llegaba hasta la cintura. El mar es más que agua, explicó Elena. Es una conciencia. Antigua, paciente, no buena ni mala en términos que los humanos entendemos, simplemente es. Y hace mucho tiempo, cuando los primeros humanos llegaron a estas costas, hicieron tratos con él, tratos que sus descendientes siguen pagando porque los tratos con cosas eternas no tienen fecha de vencimiento. Llegaron al fondo de las escaleras y emergieron en la cámara que Valeria había visto antes, pero ahora estaba transformada. El agua cubría todo el suelo hasta una profundidad que era imposible medir en la oscuridad, y en el centro, donde antes había estado la mesa flotante con el cuaderno de Elena, ahora había algo diferente. Una figura, alta, hecha completamente de agua de mar, pero manteniendo forma humanoide, como si estuviera siendo esculpida constantemente por corrientes invisibles. Tenía vagamente rostro de mujer, pero sin rasgos definidos, solo superficies fluidas que sugerían ojos, boca, expresión sin realmente poseerlas. Algas flotaban en lo que podría haber sido su cabello, y pequeñas criaturas marinas, cangrejos diminutos, estrellas de mar, anémonas, se aferraban a su forma como si fuera un arrecife viviente. Cuando habló, su voz era el sonido de 1000 olas rompiendo simultáneamente. Valeria Monteiro, la última, la elegida, has venido. No era una pregunta. Valeria forzó sus piernas a moverse hacia adelante, adentrándose más en el agua hasta que le llegaba al pecho, hasta que cada respiración era una batalla contra el frío que amenazaba con congelar sus pulmones. He venido, confirmó, sorprendida de que su voz saliera firme, pero no para elegir, no de la forma que esperas. La figura de agua se inclinó hacia ella, estudiándola con lo que podría haber sido curiosidad. Todas dicen eso al principio. Todas creen que serán diferentes, pero el amor siempre gana. El amor siempre las hace elegir. Entonces no entiendes el amor, dijo Valeria. El amor real no es elegir entre dos preciosos. El amor real es saber cuándo dejar ir, cuándo parar de aferrarse, cuándo decir, esto termina aquí, conmigo, y no será pasado a nadie más. El agua alrededor de sus pies comenzó a agitarse, creando corrientes que tiraban suavemente de sus piernas como manos invisibles probando su resolución. Palabras bonitas, pero el pacto requiere elección. Requiere que valores una vida sobre otra. Solo así el sacrificio tiene significado. ¿Y si rechazo el pacto completo?, preguntó Valeria. ¿Y si me niego a jugar este juego? Entonces tomo lo que se me debe por la fuerza, y todos aquí mueren. Tú, tu padre, tu hermana que ya está medio muerta, y el pacto continúa con la próxima generación. No hay próxima generación, dijo Valeria. Soy la última Monteiro. Si me tomas, la línea termina, y entonces tu pacto no tiene a nadie a quien atar. Silencio.
El tipo de silencio que ocurre cuando algo que ha existido por eones encuentra un problema que no había anticipado. Interesante, dijo la voz finalmente, y ahora había algo diferente en su tono, algo que podría haber sido respeto o podría haber sido irritación. Muy interesante. Nunca antes una Monteiro ha amenazado con terminar la línea. No es una amenaza, dijo Valeria. Es un hecho. Nunca tendré hijos. Nunca pasaré este horror a alguien más. Si quieres sangre Monteiro, me tienes a mí. La última. Y después de mí, no hay nada. La figura de agua comenzó a cambiar, su forma volviéndose más agitada, más turbulenta. Las criaturas que se aferraban a ella comenzaron a caerse, desapareciendo en las profundidades del agua que cubría el suelo. Espera, dijo Elena de repente, flotando hacia adelante hasta posicionarse entre Valeria y la figura. Hay otra opción, una que ninguna de nosotras ha considerado. ¿Qué opción? Déjame ir, dijo Elena simplemente. He estado atrapada entre mundos durante 30 años, ni viva ni muerta, ni humana ni mar. Déjame finalmente descansar. Y en cambio, libera a Valeria. Libera la línea Monteiro. Considera mi servicio de 3 décadas como pago suficiente por el pecado de Catalina. La figura se quedó inmóvil, considerando. 30 años no es nada para mí. Soy eterno. Pero el dolor sí es algo, intervino Valeria, entendiendo repentinamente lo que Elena estaba tratando de hacer. 30 años de tener a alguien atrapado entre estados. 30 años de mantener un alma que no puede seguir adelante ni regresar. Eso requiere energía, requiere atención, requiere mantener un pacto que está diseñado para renovarse cada generación, pero que en el caso de Elena se ha vuelto estancado. Verdad, admitió la figura. Ella ha sido una carga, una anomalía. Debería haber sido absorbida completamente o liberada completamente, pero su voluntad fue tan fuerte que se quedó atascada, molesta. Entonces déjala ir, dijo Valeria. Libérala para que pueda finalmente descansar. ¿Y yo? Yo prometo algo que ninguna Monteiro ha prometido antes. ¿Qué prometes? Valeria respiró profundo, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo o no cambiaría nada, pero que al menos sería su elección, hecha libremente, sin coerción ni miedo. Prometo recordarte, dijo, no con terror, no con resentimiento, sino con respeto. Prometo contar tu historia, la verdadera historia de Catalina Monteiro y el trato que hizo. Prometo asegurarme de que las personas entiendan que no eres un demonio. Eres una fuerza de la naturaleza que fue llamada y respondió. Y prometo que si alguna vez otra persona desesperada intenta hacer un trato contigo, sabrá toda la verdad sobre lo que sucederá después. El silencio que siguió fue tan profundo que Valeria podía escuchar su propio corazón latiendo, podía escuchar el goteo constante del agua desde el techo, podía escuchar la respiración trabajosa de su padre detrás de ella. Una oferta inusual, dijo la voz finalmente. Memoria en lugar de sangre. Historia en lugar de sacrificio. Respeto en lugar de miedo. Sí, confirmó Valeria. Porque el miedo termina. Las personas olvidan sus miedos. Pero las historias perduran. Y si mi historia perdura, si la historia de Catalina perdura, entonces tú perduras también. No como monstruo, sino como parte de la verdad de este lugar, de esta costa, de Galicia. La figura se inclinó hacia ella hasta que su rostro de agua estaba a centímetros del de Valeria, y Valeria pudo ver reflejado en esas superficies líquidas todo lo que el mar había visto en 257 años. Las mujeres que habían bajado a estas cuevas, las elecciones que habían hecho, el dolor que habían llevado. Y vio también algo más. Soledad. El mar estaba solo. Había estado solo desde antes de que los humanos aprendieran a navegar sus aguas, desde antes de que construyeran pueblos en sus costas, desde antes de que dieran nombres a sus profundidades. Y los pactos que había hecho, los tratos que había aceptado, no eran solo sobre hambre o poder. Eran sobre conexión, sobre ser recordado, sobre importar para algo que no era eterno. Entiendo, susurró Valeria. Entiendo tu soledad, y prometo que nunca serás olvidado, no mientras yo viva, no mientras mi historia sea contada. La figura de agua retrocedió lentamente, y entonces con una voz que era más suave que antes, casi gentil. Muy bien, acepto tu oferta. Elena será liberada. El pacto con la línea Monteiro será disuelto, y tú vivirás para contar la historia. Pero debes entender, romper un pacto tan antiguo tiene consecuencias. Esta casa no puede permanecer. Es parte del pacto. Cuando el pacto se disuelve, la casa debe volver al mar. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Luca. Hasta que la marea alcance su punto más alto,
10 minutos, quizás menos. Y con esas palabras, la figura comenzó a disolverse, su forma perdiendo coherencia, las criaturas que se habían aferrado a ella desapareciendo, hasta que no quedó nada excepto agua normal, agua de mar, que comenzó a retirarse, a fluir de vuelta hacia los túneles que conectaban con el océano exterior. Elena flotó hacia Valeria, y por primera vez desde que había aparecido, parecía completamente sólida, completamente real. Gracias, dijo con lágrimas, lágrimas reales, no agua de mar, rodando por sus mejillas. Gracias por liberarme, gracias por ser más valiente que todas nosotras. ¿Qué te pasará ahora?, preguntó Valeria. Ahora, sonrió Elena, finalmente puedo descansar. Puedo ir a donde sea que vayan las almas cuando terminan su trabajo aquí. Y Valeria, dile a mamá, donde sea que esté, que no fue su culpa, que hizo lo mejor que pudo, y que la amé hasta el final. Se lo diré, prometió Valeria, aunque las lágrimas ahora corrían también por su rostro. Elena se inclinó hacia adelante y besó la frente de Valeria, y el contacto era frío, pero también reconfortante. Es como una brisa marina en un día de verano. Adiós, hermana pequeña, susurró. Vive bien, vive por ambas, y entonces se desvaneció. No dramáticamente, no con explosión de luz. Simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera sido más que un sueño que Valeria estaba finalmente despertando. Y Weird, el colapso y la luz final. Tenemos que salir, gritó Luca, agarrando el brazo de Valeria. La casa está colapsando. Y lo estaba. Valeria podía escucharlo. El gemido agonizante de vigas que cedían, el crujir de piedra partiéndose, el rugido del océano que ya no estaba siendo contenido, sino invitado a reclamar lo que siempre había querido. Corrieron hacia las escaleras, chapoteando a través del agua que ahora se retiraba, pero no lo suficientemente rápido, trepando los escalones resbaladizos, mientras detrás de ellos las cuevas comenzaban a colapsar. Roca cayendo en el agua, con estruendos que hacían eco como truenos subterráneos. Cuando emergieron al primer piso, el nivel del agua ya había bajado, pero el daño estaba hecho. Las paredes tenían grietas que se expandían visiblemente. El techo goteaba en cientos de lugares, y a través de las ventanas rotas Valeria podía ver que la marea estaba retrocediendo con velocidad antinatural, siendo succionada de vuelta al océano, como si el mar estuviera tomando una gran inhalación antes de exhalar una última vez. Por aquí, Luca la guió hacia la puerta principal, que colgaba de una sola bisagra, balanceándose locamente con cada ráfaga de viento. Salieron a la noche que estaba iluminada de forma extraña por la luna llena que había emergido de detrás de las nubes, su luz plateada haciendo que todo pareciera estar ocurriendo en un sueño o una pesadilla, dependiendo de cómo lo miraras. El coche de Valeria todavía estaba donde lo había dejado, cubierto de agua salada y algas, pero intacto. Corrieron hacia él, mientras detrás de ellas, la casa de las mareas comenzaba su descenso final. No fue gradual. La estructura entera simplemente cedió, como si todos los siglos que había estado de pie hubieran sido un préstamo que ahora estaba siendo cobrado. Las paredes se doblaron hacia adentro. El techo colapsó sobre sí mismo. Y luego, con un sonido que era como un suspiro de alivio mezclado con agonía, la casa entera se deslizó por el acantilado hacia el mar que esperaba abajo. Valeria y Luca se detuvieron junto al coche, girándose para ver. La caída pareció durar para siempre, la casa desintegrándose mientras caía, piedras y madera rompiéndose en el aire, hasta que finalmente golpeó el agua con una explosión masiva que envió olas hacia afuera en todos los círculos concéntricos. Y entonces el océano se calmó, completamente, como si nada hubiera pasado, como si la casa de las mareas nunca hubiera existido, excepto en memoria. Valeria se dejó caer de rodillas en la tierra húmeda, sollozando con una mezcla de alivio y pérdida y algo más grande que no tenía nombre. Lucas se arrodilló junto a ella, con su propio rostro bañado en lágrimas, y padre e hija se abrazaron por primera vez en sus vidas, dos personas rotas por el mismo pasado tratando de encontrar un futuro juntos. Se acabó, susurró Valeria. Finalmente se acabó. Sí, acordó Luca. ¿Y ahora? Ahora podemos empezar de nuevo, no como víctimas de un pacto, sino como personas que eligieron liberarse. Permanecieron allí hasta que el amanecer comenzó a romper sobre Galicia, pintando el cielo con tonos de rosa y oro que parecían imposiblemente hermosos después de tanta oscuridad. Y cuando finalmente se pusieron de pie y caminaron hacia el coche, Valeria miró hacia atrás una última vez al lugar donde la casa había estado. No quedaba nada,
solo un acantilado vacío, y el mar, eterno e indiferente, continuando su ritmo de mareas como lo había hecho durante milenios y como lo haría durante milenios más, pero ahora sin hambre, sin deuda, libre, como ella. Epílogo. 15 años después. El café en Santiago de Compostela olía a pasteles de nata y café con leche, con luz filtrándose a través de ventanas que daban a la catedral, donde miles de peregrinos terminaban su viaje cada año. Valeria Monteiro Silva estaba sentada en su mesa habitual, con su portátil abierto y una taza de café medio vacía a su lado, terminando el último capítulo de su libro. Se titulaba Las mujeres del mar, verdaderas historias de pactos y liberación en la costa gallega. Había tardado 15 años en escribirlo. 15 años de investigación, de entrevistas con ancianos en pueblos costeros que recordaban historias similares a la suya, de bucear en archivos históricos buscando evidencia de otros pactos, otros tratos, otras familias que habían estado atrapadas en ciclos que no entendían. Y había encontrado tantos, no exactamente como el de su familia. Cada historia era única en sus detalles, pero el patrón era el mismo. Desesperación, conduciendo a tratos con fuerzas que no podían ser completamente comprendidas, tratos que ataban a generaciones futuras a consecuencias que no habían elegido. Su libro no era un bestseller, probablemente nunca lo sería, pero las personas que lo leían, los descendientes de esas otras familias, los estudiosos del folclore gallego, los que entendían que algunas historias necesitaban ser contadas no para entretener, sino para sanar, esos lo atesoraban. Una mujer joven se acercó a su mesa, con expresión nerviosa. «Disculpe, ¿es usted Valeria Monteiro?» Valeria levantó la vista y sonrió. «Sí. ¿Puedo ayudarte?» «Leí su libro», dijo la mujer con voz temblando ligeramente, «sobre los pactos con el mar. Y yo creo que mi familia tiene algo similar. Mi abuela me contaba historias, pero pensé que eran solo cuentos hasta que leí su experiencia y me di cuenta de que tal vez hay una forma de romperlo. Como usted hizo». Valeria cerró su portátil y le indicó a la mujer que se sentara. «Cuéntame», dijo gentilmente. «Cuéntame todo». Y mientras escuchaba la historia de esta nueva persona, esta nueva alma, buscando liberación de un pasado que no había creado, Valeria pensó en Elena y en su madre, y en Catalina, y en todas mujeres Monteiro que habían venido antes. Pensó en el mar que ahora visitaba a menudo, parándose en diferentes playas a lo largo de la costa gallega, sintiendo la brisa salada en su rostro y sabiendo que ya no era un enemigo, sino simplemente una presencia, antigua, poderosa, pero no malévola. Y pensó en su hija. Sí, había tenido una hija a pesar de su promesa de no hacerlo, porque había aprendido que las promesas hechas por miedo no son realmente promesas, sino defensas. Y una vez que el miedo se fue, la promesa también pudo irse. Su hija Rosalía, nombrada por su abuela, que tenía ahora 7 años, y que amaba el mar con una pasión que no contenía ni un rastro de terror. Luca vivía cerca, en un pequeño apartamento en Pontevedra, y veía a su nieta cada semana. La relación entre Valeria y él nunca sería simple. Había demasiado dolor, demasiadas verdades descubiertas tarde, demasiados años perdidos. Pero era real, y crecía con cada conversación, cada comida compartida, cada momento en que elegían estar presentes el uno con el otro, en lugar de huir hacia el pasado o el futuro. Esa noche, después de que la mujer joven se fue con esperanza en sus ojos y el libro de Valeria en sus manos, Valeria condujo hacia la costa. No a San Andrés de Luarca. Ese lugar ahora era solo un acantilado vacío que los locales evitaban sin saber exactamente por qué, sino a una playa más tranquila, donde el agua era transparente y la arena era blanca. Se paró en la orilla dejando que las olas lamieran sus pies descalzos, mirando el horizonte donde el sol se ponía en explosión de colores que parecían pintados específicamente para este momento. «Hola, Elena», susurró al viento. «Espero que estés en paz. Espero que sepas que tu sacrificio no fue en vano, que rompimos el ciclo, que somos libres». El viento le trajo de vuelta el olor a sal y algo más, algo que podría haber sido flores o podría haber sido solo su imaginación. Y en ese olor, en esa brisa, Valeria sintió algo como una respuesta. Como un abrazo desde más allá, como una bendición, como una hermana diciéndole adiós por última vez, pero esta vez sin dolor, solo con amor. Valeria sonrió con lágrimas en sus mejillas. «Adiós, hermana», dijo. «Descansa bien». Y mientras caminaba de vuelta hacia su coche, hacia su vida,
Hacia su hija, que la esperaba en casa con dibujos para mostrarle y historias para contar, Valeria supo con certeza absoluta que había hecho lo correcto, que algunas maldiciones pueden ser rotas, que algunos pactos pueden ser disueltos, y que a veces, solo a veces, el mar puede perdonar. Parte 2. La maldición decide su heredero. El hombre que decía ser su padre permanecía inmóvil en el vestíbulo, como una estatua tallada en piedra gallega, con la niebla filtrándose detrás de él como si fuera parte de su sustancia, como si hubiera nacido de la bruma en lugar de la carne. La luz mortecina que entraba por las ventanas rotas proyectaba sombras sobre su rostro que lo hacían parecer más viejo de lo que probablemente era, o quizás la edad que mostraba era la real y todo lo demás. La firmeza en su postura, la claridad en su mirada, era la mentira. Valeria se puso de pie con piernas que temblaban, no solo por el frío del agua marina que empapaba sus pantalones, sino por algo más profundo, algo que venía del reconocimiento visceral de estar finalmente frente al fantasma que había habitado su vida entera, como una ausencia con forma. No, dijo, y su voz salió más firme de lo que esperaba. No vamos a hacer esto así. No vas a aparecer después de 32 años y decir, necesitamos hablar como si fueras un padre normal llegando tarde a recogerme del colegio. No funciona así. El hombre, su padre, dejó escapar un suspiro que sonaba a siglos de cansancio acumulado. Tienes razón. No funciona así. Nada sobre esta familia ha funcionado de forma normal desde hace más de 200 años. Pero si quieres salir viva de esta casa antes de que la marea alta te reclame como reclamó a las otras, vas a tener que escucharme. Y vas a tener que hacerlo rápido. Como si respondiera a sus palabras, la casa entera crujió con un sonido que era demasiado orgánico para ser solo madera vieja expandiéndose y contrayéndose. Era el sonido de algo respirando, de algo despertando. ¿Quién eres tú?, exigió Valeria. Dime tu nombre. Dime por qué mi madre huyó de ti. Dime por qué hay una chica muerta en el sótano que tiene mi rostro. Mi nombre es Luca Monteiro, dijo el hombre, y había dolor en su voz, el tipo de dolor que viene de décadas de autocastigo. Aunque ese nombre ya no significa mucho, hace tiempo que dejé de ser humano en el sentido que la mayoría de las personas entienden. En cuanto a tu madre, Rosalía huyó porque intentó salvarlos a ambos, a ti y a ella misma, de un destino que había reclamado a todas las mujeres Monteiro desde que mi tatarabuela hizo un trato con algo que habita en las profundidades del mar. Y Elena, su voz se quebró. Elena era mi hija, tu hermana mayor. Y la maté. El silencio que siguió fue tan denso que Valeria podía sentirlo presionando contra su piel como agua profunda. Explícate, susurró finalmente. Todo. Desde el principio, Luca caminó hacia la sala de estar, moviéndose con la familiaridad de alguien que había caminado estos pasillos miles de veces en la oscuridad. Valeria lo siguió, todavía aferrando el cuaderno de Elena contra su pecho como si fuera un escudo. Él se sentó en uno de los sofás destrozados, sin importarle la humedad o el moho, como si tales preocupaciones mundanas hubieran dejado de tener relevancia para él hace tiempo. Valeria permaneció de pie, lista para huir si era necesario, aunque una parte de ella sabía que huir no serviría de nada. La casa ya la había marcado. El mar ya conocía su olor. Comienza en 1823, dijo Luca, su mirada perdida en algún punto más allá de las paredes, cuando mi tatarabuela, Mujerio, era una joven pescadora que vivía en este mismo acantilado. Eran tiempos duros. El mar tomaba más de lo que daba. Los hombres morían en tormentas, los niños morían de hambre. Y las mujeres aprendían a sobrevivir de cualquier forma que pudieran. Isolda tenía 19 años cuando su esposo y sus 3 hermanos se ahogaron en una tempestad que los ancianos del pueblo todavía recuerdan en sus canciones. Se quedó sola, sin dinero, sin familia, con solo esta casa que su esposo había comenzado a construir, pero nunca terminó. Debería haber vendido la propiedad, debería haberse casado de nuevo, debería haber hecho cualquiera de las cosas sensatas que una viuda sin recursos hace para sobrevivir. Pero Isolda no era sensata. Era orgullosa y desesperada, una combinación peligrosa. Lucas se detuvo, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Afuera, el viento había aumentado su intensidad, aullando alrededor de la casa con voces que casi sonaban humanas. Una noche, durante la marea más alta del año, cuando el mar trepa tan alto por los acantilados que parece que va a reclamar toda la tierra, Isolda bajó a las cuevas.
las mismas cuevas donde acabas de estar, y llamó a algo. No sé exactamente qué palabras usó. Los rituales antiguos se pierden en la traducción, mezclados con dialectos que ya nadie habla. Pero sé lo que pidió: riqueza, poder, la capacidad de controlar el mar en lugar de temerlo. ¿Y qué le dieron a cambio?, preguntó Valeria, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. Le dieron exactamente lo que pidió. A la mañana siguiente, la playa estaba cubierta de ámbar, toneladas de ámbar del Báltico, arrastrado por corrientes que no deberían haber fluido en esta dirección. Isolda se volvió rica de la noche a la mañana. Terminó esta casa, compró barcos. Se convirtió en la mujer más poderosa de la costa. Vivió hasta los 90 años, rodeada de lujos que nadie más en la región podía imaginar. Pero hubo un precio, completó Valeria. Siempre hay un precio, confirmó Luca amargamente. El trato que hizo Isolda especificaba que cada generación de mujeres Monteiro entregaría algo al mar. No dinero, no propiedades, sangre. Específicamente, la hija primogénita de cada generación debe regresar a esta casa cuando cumple 17 años. Debe bajar a las cuevas durante la marea alta y debe elegir. ¿Elegir qué? Elegir quién se queda y quién se va. Elegir quién vive y quién alimenta el pacto con su muerte. Porque verás, Valeria, el mar no solo quiere un sacrificio, quiere que sea elegido, quiere que sea amado, quiere que la familia decida activamente a quién entrega. Valeria sintió náuseas subiendo por su garganta. Eso es monstruoso, sí, acordó Lucas simplemente. Lo es, pero así es como funciona. Isolda entregó a su hija menor. Su hija entregó a su propia hermana gemela, y así continuó, generación tras generación. Algunas elegían rápido, sin agonía. Otras intentaban negociar, regatear, ofrecer alternativas. Pero el mar siempre consigue lo que se le prometió. ¿Y Elena?, susurró Valeria abriendo el cuaderno en sus manos temblorosas. ¿Qué pasó con Elena? El rostro de Lucas se contrajo con un dolor tan puro que Valeria casi sintió compasión por él. Casi. Elena era especial, dijo con voz áspera. Era brillante, curiosa, llena de vida, de una forma que nunca había visto en esta familia marcada por la melancolía y el secreto. Cuando cumplió 17, yo intenté protegerla. Intenté romper el pacto. Le dije a tu madre: Rosalía estaba embarazada de ti entonces, que nos iríamos todos, que abandonaríamos esta casa maldita y nunca miraríamos atrás. Pero el mar no acepta deserción. La noche que intentamos huir, una tormenta como nunca he visto golpeó la costa. Las olas alcanzaban alturas imposibles, el viento arrancaba árboles de raíz, y Elena, su voz se quebró completamente. Elena escuchó la llamada, bajó a las cuevas. Y cuando la seguí, cuando traté de detenerla, el mar me hizo elegir. ¿Elegir entre qué? Entre Elena y Rosalía, entre mi hija nacida y mi hija por nacer, entre tú y tu hermana. Las palabras cayeron como piedras en agua profunda, creando ondas que se expandían y expandían hasta que llenaban todo el espacio de la habitación. Me obligó a tomar una decisión en 30 segundos. Continuó Luca, con lágrimas rodando por sus mejillas. Elena estaba siendo arrastrada hacia el agua. Rosalía estaba inconsciente en la playa, con sangre. Había tanto sangre. Estaba perdiendo el embarazo, estaba perdiendo a ti. Y yo, Dios me perdone, elegí. Elegí a la hija que aún no había nacido sobre la hija que ya amaba. Dejé que el mar se llevara a Elena. La sostuve mientras las olas la arrastraban. Vi sus ojos, viendo cómo me miraba, sin entender por qué su padre la estaba entregando. Lucas se derrumbó entonces, sollozando con una violencia que sacudía todo su cuerpo. Y Valeria, a pesar del horror, a pesar de la rabia, a pesar de todo, sintió algo en su pecho ablandarse ligeramente. Porque ahora entendía. Entendía por qué su madre había huido con ella cuando era apenas una niña de 2 años. Entendía por qué nunca habían regresado. Entendía por qué su madre se había negado a hablar del pasado, construyendo muros de silencio tan altos que ninguna pregunta podía escalarlos. Había estado protegiéndola, no del padre que la había elegido sobre su hermana, sino del mar que eventualmente vendría a reclamar su deuda. Entonces, si mi madre me llevó lejos, si me mantuvo ignorante de todo esto, dijo Valeria lentamente, ¿por qué estoy aquí ahora? ¿Por qué me dejó las llaves y el mensaje diciéndome que volviera? Porque una nueva voz habló desde las sombras, femenina, joven, imposiblemente familiar. El pacto no se puede romper con distancia. Solo se puede romper con elección. Y ahora, hermana querida, ha llegado tu turno de elegir. Valeria se giró bruscamente. Elena estaba de pie en la entrada de la sala,
goteando agua de mar que formaba charcos oscuros en el suelo de madera. Pero esta no era la criatura hinchada y monstruosa que Valeria había visto en las cuevas. Esta era Elena como había sido en vida, o al menos como había sido en la fotografía. 17 años perpetuos, hermosa de una forma trágica, con ojos que habían visto el fondo del océano y todo lo que habitaba allí. No puedes estar aquí, susurró Valeria. Estás muerta. Te ahogaste hace 30 años. La muerte es relativa en esta familia, dijo Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El mar me tomó, sí, pero no me liberó. Me mantuvo, me preservó. Me convirtió en parte del pacto mismo. Y ahora soy el mensajero, la que viene a cobrar la deuda. No, Lucas se puso de pie tambaleándose. No, Elena, por favor. Ya pagamos. Ya dimos suficiente. Nunca es suficiente, dijo Elena, y su voz tenía capas, como si múltiples personas hablaran al mismo tiempo. El mar es hambre eterna. El mar es olvido eterno. Y el pacto especifica claramente, cada generación debe elegir, cada primogénita debe decidir. Valeria tiene 20 minutos antes de que la marea alta alcance esta casa, 20 minutos para tomar la decisión que definirá si vive o muere, si continúa o rompe, si ama o abandona. ¿Qué elección?, exigió Valeria, sintiendo pánico subiendo por su garganta como agua fría. ¿Entre qué estoy eligiendo? Elena señaló hacia Luca. Entre tu padre, que te eligió sobre mí, que me entregó al mar para salvarte. Si lo entregas ahora, el pacto acepta eso como pago. El ciclo continúa, pero tú quedas libre. Puedes irte, vivir, olvidar, como tu madre intentó olvidar. ¿Y la otra opción? Tú tomas mi lugar, bajas a las cuevas, dejas que el mar te reclame, y rompes el pacto para siempre. Tu padre vive. Cualquier descendiente futuro queda libre de esta maldición. Pero tú te conviertes en lo que yo soy ahora. Un eco, un recuerdo, una cosa que solía ser humana. Valeria miró entre Elena y Luca, su mente girando tan rápido que no podía formar pensamientos coherentes. Eso no es una elección, dijo finalmente. Eso es crueldad. Bienvenida a la familia Monteiro, dijo Elena con esa sonrisa terrible, donde el amor y la crueldad son la misma cosa, donde cada generación aprende que sobrevivir significa sacrificar, decidir significa destruir. El sonido del agua se hacía más fuerte ahora. Valeria podía escucharla en las paredes, bajo el suelo, trepando por los cimientos de la casa como dedos líquidos buscando entrada. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Valeria. 18 minutos, respondió Elena, y ahora su forma comenzaba a volverse translúcida, como si estuviera hecha más de niebla que de sustancia. El mar ya está en las cuevas. Pronto estará en el primer piso, luego el segundo. Y cuando llene completamente esta casa, tomará lo que se le debe con o sin elección. Mejor que sea tu decisión que su hambre. Y entonces Elena se desvaneció, dejando solo agua de mar y el olor a algas podridas. Luca caminó hacia Valeria con pasos pesados, cada uno pareciendo requerir un esfuerzo monumental. Vete, dijo simplemente. Sube a tu coche y conduce lo más rápido que puedas. No mires atrás, no escuches mi voz llamándote. Solo vete y vive la vida que tu madre quería para ti. ¿Y tú? Yo he estado muerto desde la noche que elegí entre mis hijas. He estado viviendo en esta casa como un fantasma durante 30 años, castigándome, esperando que el mar finalmente viniera a cobrar lo que le debo. Esto es casi un alivio. Valeria miró a este hombre, que era su padre, pero también un extraño. Este hombre que había hecho una elección imposible en circunstancias imposibles. Este hombre que había vivido con esa elección todos los días desde entonces. Y supo lo que tenía que hacer. No porque fuera valiente, no porque fuera noble, sino porque finalmente entendía lo que su madre había tratado de decirle en esa última carta. Algunas maldiciones no se pueden romper huyendo. Solo se pueden romper enfrentándolas. No, dijo Valeria. No voy a repetir el patrón. No voy a elegir entre tú y yo. No voy a dejar que el mar dicte los términos. Valeria, no hay otra forma. Siempre hay otra forma, interrumpió ella, con una certeza que no sabía de dónde venía. Isolda hizo un trato con el mar, pero los tratos se pueden renegociar. Los contratos se pueden romper. Solo necesitas encontrar la cláusula correcta. Abrió el cuaderno de Elena, pasando páginas hasta encontrar lo que estaba buscando. Había visto algo antes, cuando leyó la primera entrada, algo que su mente había notado, pero no procesado completamente. Allí, escrito en la última página del diario, en tinta diferente al resto, como si hubiera sido agregado mucho después. El mar toma, pero el mar también devuelve. Lo que fue dado con amor puede ser reclamado con amor. Lo que fue atado con sangre puede ser desatado con sangre,
Pero debe ser elección, siempre debe ser elección. No la elección que el mar exige, sino la elección que el mar no puede comprender. ¿Qué significa eso?, preguntó Luca mirando por encima de su hombro. Significa, dijo Valeria, con su mente trabajando a velocidad vertiginosa, que el mar entiende sacrificio, entiende dolor, entiende elección forzada, pero hay algo que no entiende. ¿Qué? Elección voluntaria sin expectativa de ganancia, sacrificio que no es sobre salvar a alguien más, sino sobre rechazar el juego completamente. El agua estaba en el primer piso ahora. Valeria podía sentirla lamiendo los bordes de la sala de estar, fría y paciente e implacable. Voy a bajar a las cuevas, dijo, pero no voy a hacer lo que el mar espera. No voy a elegir entre tú y yo. No voy a continuar el pacto ni romperlo en los términos del mar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Valeria sonrió, y fue una sonrisa triste pero también liberada. Voy a ofrecer algo que ningún Monteiro ha ofrecido antes. Libertad. Mi libertad. Tu libertad. La libertad de Elena de estar atrapada en este ciclo, no como sacrificio para ganar algo, sino como rechazo del pacto completo. Eso no tiene sentido. Tiene perfecto sentido, insistió Valeria. El mar se alimenta de nuestro deseo de sobrevivir, de nuestro amor que nos hace elegir entre imposibles. Pero si elijo no elegir, si ofrezco deliberadamente renunciar a todo sin pedir nada a cambio. Podrías morir, dijo Luca bruscamente. Podrías simplemente ahogarte, y el mar seguiría reclamando a la próxima generación. O dijo Valeria. Podría finalmente enseñarle al mar algo que nunca ha aprendido, que los humanos somos más que nuestro miedo, que el amor no siempre significa aferrarse, a veces significa soltar. El agua alcanzó sus pies. 15 minutos, dijo la voz de Elena desde en todas partes y ninguna parte. Valeria le entregó el cuaderno a Luca. Si funciona, si salgo de las cuevas viva, destruye este cuaderno. Quema la casa. Termina la línea Monteiro de una vez por todas. Si no funciona, bueno, al menos lo intenté de una forma que nadie más lo hizo. Valeria, escúchame, papá. Y fue la primera vez que usaba esa palabra, la primera vez que reconocía la relación entre ellos. No te conozco. Probablemente nunca te conoceré realmente, pero entiendo la elección que hiciste, y no te culpo. Así que ahora déjame hacer mi propia elección. Y antes de que él pudiera detenerla, antes de que su propia valentía pudiera evaporarse, Valeria corrió hacia la puerta bajo la escalera. El agua ya estaba más arriba ahora, alcanzando sus rodillas mientras descendía los escalones tallados en roca. La temperatura había caído hasta el punto donde cada respiración dolía. La oscuridad era absoluta, excepto por el resplandor fosforescente del agua misma, como si millones de criaturas bioluminiscentes nadaran justo bajo la superficie. Las cuevas se habían transformado. Ya no era solo una cámara con túneles. Ahora era un espacio vasto, como si la roca se hubiera expandido, o quizás el mar había abierto pasajes que normalmente permanecían cerrados. El techo se perdía en sombras. Las paredes pulsaban con lo que parecía luz viva. Y en el centro, donde antes había estado la mesa flotante, ahora había una figura. No Elena, algo más antiguo, algo que nunca había sido humano. Tenía forma vagamente femenina, pero hecha completamente de agua de mar, con algas flotando en lugar de cabello y ojos que eran pozos de oscuridad oceánica sin fondo. Cuando habló, su voz era el sonido de 1000 olas rompiendo simultáneamente. Has venido a elegir, no era una pregunta. He venido a rechazar, respondió Valeria, forzando su voz a permanecer firme. No voy a jugar según tus reglas. No hay otras reglas. El pacto es absoluto. Entonces rómpelo, desafió Valeria. Libera a Elena. Libera a todas las que vinieron antes. Deja ir a mi padre. Y a cambio, ¿qué ofreces? Tu vida Pexín significar. Ofrezco algo que nunca has tenido, dijo Valeria. Ofrezco que te diga adiós no por miedo, sino por elección. Ofrezco terminar este ciclo no con más muerte, sino con comprensión. Ofrezco perdón. El agua alrededor de ella comenzó a agitarse violentamente. No necesito perdón. Todos lo necesitamos, dijo Valeria suavemente, incluso las cosas inmortales, incluso los mares. Isolda te llamó desde su dolor, hizo un trato desde su desesperación. Y tú has estado atrapada en ese pacto tanto como nosotras. Has estado cumpliendo los términos de algo que se hizo hace 200 años. ¿No estás cansada? Silencio. Solo el sonido del agua moviéndose, pero ahora con menos furia y más confusión. Puedes seguir tomando, continuó Valeria. Puedes seguir reclamando Monteiros cada generación, pero eventualmente no quedarán más. Eventualmente la línea terminará.
O puedes elegir algo diferente. Puedes dejarme ir, dejarme vivir. Y en cambio prometo algo que ningún Monteiro ha prometido antes. ¿Qué? Prometo recordarte, dijo Valeria. No con miedo, no con odio, sino con respeto. Prometo contar tu historia. Prometo asegurarme de que las personas sepan que no eres solo hambre y oscuridad, que una vez hace mucho tiempo una mujer desesperada te llamó y tú respondiste, que hubo un pacto hecho con dignidad antes de que se convirtiera en horror. La figura de agua se inclinó hacia ella, estudiándola con esos ojos sin fondo. Eres diferente de las otras. Soy la última, dijo Valeria. Y quiero ser la última, no por muerte, sino por elección. Elección de ambas, tuya y mía. El agua alrededor de sus pies comenzó a retirarse, lentamente al principio, luego más rápido, como si el mar mismo estuviera. ¿Considerando? Sí te libero, dijo la voz, más suave ahora, menos como tormenta y más como oleaje normal. Si rompo el pacto, pierdo mi conexión con tu línea. Pierdo la garantía de continuidad. Pero ganas algo más, ofreció Valeria. Ganas que alguien te recuerde correctamente. Ganas que tu historia no sea solo terror, sino también tragedia. Ganas libertad. El silencio que siguió fue tan profundo que Valeria podía escuchar su propio corazón latiendo. Luego, muy bien. Las palabras resonaron a través de las cuevas como campanas. El pacto está roto, y Solda Monteiro será olvidada. Las muertes serán liberadas, y tú llevarás la historia, no como maldición, sino como memoria. La figura de agua comenzó a disolverse, pero antes de desaparecer completamente, formó una última forma. Elena, no la criatura hinchada de antes, sino Elena como había sido en vida, sonriendo con una dulzura que hizo que el corazón de Valeria doliera. Gracias, hermana, susurró, por liberarme, por entender, por ser más valiente que todos nosotros. Y entonces se fue. El agua se retiró completamente, drenándose a través de los túneles con un sonido que era casi como suspiro de alivio. Valeria se quedó de pie en las cuevas ahora vacías, temblando, llorando, viva. Subió las escaleras con piernas débiles. Luca la esperaba arriba, con los ojos anchos de incredulidad. Funcionó, susurró. Lo hiciste. Rompiste el pacto. Lo rompimos, corrigió Valeria. Todas nosotras. Todas las que vinieron antes prepararon el camino para que yo pudiera ver la salida. Salieron de la casa juntos, mientras el amanecer comenzaba a romper sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos de oro y rosa que parecían imposiblemente hermosos después de tanta oscuridad. La casa de las mareas crujió detrás de ellos, y luego, lentamente, como un suspiro final, comenzó a derrumbarse. No dramáticamente, no con explosión, simplemente se rindió. Las paredes se agrietaron, el techo colapsó. En menos de 10 minutos, lo que había sido una mansión imponente era solo escombros y recuerdos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Luca. Valeria miró a este hombre que era su padre, y vio no al monstruo que había imaginado, sino a alguien que había sido roto por circunstancias imposibles y había pasado 30 años tratando de expiar lo inexpiable. Ahora, dijo, aprendemos a ser familia, en nuestros propios términos, no los términos del mar, no los términos del pasado, nuestros. Y en ese momento, mientras el sol salía completamente y el mar, finalmente en paz, brillaba como cristal líquido, Valeria supo más. Las maldiciones pueden romperse, los pactos pueden terminar. Y a veces las historias más oscuras pueden tener finales que, si no exactamente felices, son al menos esperanzadores. Epílogo. 10 años después. La pequeña librería en Santiago de Compostela olía a papel nuevo y café recién hecho, con luz entrando por ventanas que daban a la plaza donde peregrinos descansaban después de completar el camino. Valeria Monteiro, ahora Valeria Monteiro Santos, después de casarse con un profesor de antropología que entendía mejor que nadie la importancia de preservar historias, estaba sentada en una mesa firmando copias de su libro. Se titulaba simplemente El mar recuerda, verdaderas leyendas de la costa gallega. No era un bestseller, no lo sería nunca. Pero las personas que lo leían, los descendientes de familias costeras, los estudiosos del folclore, los que entendían que algunas historias necesitan ser contadas no para asustar, sino para sanar, esos lo atesoraban. Un hombre mayor se acercó a la mesa, con manos curtidas por décadas de trabajo y ojos que habían visto demasiado mar. Leí su libro, dijo en gallego cerrado, sobre los Monteiro. ¿Y? Preguntó Valeria suavemente. Mi abuela conoció a su bisabuela. Solía contarme historias cuando era niño, historias que pensé que eran solo cuentos para asustar. Pero usted las contó de forma diferente.
Las contó con respeto, porque merecen respeto, dijo Valeria. Todas las personas atrapadas en ciclos que no eligieron merecen que sus historias se cuenten correctamente. El hombre asintió, con lágrimas en sus ojos ancianos. Gracias, dijo simplemente, por recordar, por no dejar que el miedo sea lo único que queda. Cuando se fue, Luca, quien había estado navegando por las estanterías, se acercó con una sonrisa. Habían pasado 10 años. 10 años de terapia, de conversaciones difíciles, de construir lentamente algo que se parecía a una relación entre padre e hija. No era perfecto, probablemente nunca lo sería, pero era real, y era suyo. ¿Lista para ir a casa?, preguntó. Sí, dijo Valeria, cerrando la última copia firmada. Sofía nos está esperando para cenar. Sofía, su hija, de 4 años, con cabello negro y ojos monteiro, pero con una risa que no conocía el peso de maldiciones ancestrales. Mientras caminaban por las calles empedradas de Santiago, Valeria pensó en Elena, en su madre, en todas las mujeres Monteiro que habían venido antes, y supo que finalmente estaban en paz. El mar seguía ahí, por supuesto, siempre estaría ahí, pero ya no llamaba con hambre, solo con memoria. Y memoria, Valeria había aprendido, era algo que se podía cargar sin que te destruyera. Si la llevabas correctamente, si la compartías con amor, si recordabas no solo el dolor, sino también el valor de los que vinieron antes. Esa noche, cuando Sofía estaba dormida y Lucas se había ido a su propia casa, vivía cerca, ahora parte de sus vidas de formas que habrían sido imposibles imaginar hace una década, Valeria se paró en el balcón de su apartamento y miró hacia el oeste, donde el océano esperaba más allá de las montañas. Gracias, susurró al viento que venía de esa dirección, por enseñarme, por liberarnos, por permitirnos elegir nuestro propio final. Y aunque era imposible, aunque probablemente era solo su imaginación, habría jurado que escuchó una voz en el viento, una voz que sonaba como su hermana, una voz que decía, fuiste valiente, pequeña hermana, más valiente que todas nosotras. Ahora vive, vive por todas las que no pudieron. Valeria sonrió, con lágrimas en sus mejillas, pero luz en su corazón. Lo haré, prometió. Por todas vosotras. Viviré. Y lo hizo. Hay fin. Hay maldiciones que se rompen con sangre. Hay maldiciones que se rompen con fuego. Pero las maldiciones más antiguas, las que están tejidas en el tejido mismo de familias y océanos y tiempo, esas solo se rompen con algo más raro, con comprensión, con perdón, con la valentía de decir no al ciclo y sí a algo nuevo. Esta fue la historia de Valeria Monteiro, quien enseñó al mar a dejar ir, y a Matthew Forcer